Saludos hechiceros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean todos a Magic Deck Analysis. El día de hoy traemos un video de esos diferentes, algo de lo que no hacemos de forma regular, porque como todos ustedes saben, estamos a unos pocos días de la salida de Kamigawa Neon Dynasty. Es esta nueva expansión que bueno, pues está centrada en este arte más tipo oriental, futurista, bastante interesante, con unos artes padrísimos como el que traigo ahorita de fondo. En lo personal me ha gustado bastante esta nueva forma de presentar la magia, porque regularmente pues estamos acostumbrados a un plano como más tipo místico mágico, y ahora este giro interesante a la parte tecnológica, pues yo no le tenía mucha fe cuando empecé a ver los spoilers anteriores, todavía todo el año anterior, que hablaban de cómo iba a ser. No tenía mucha fe de cómo lo iban a presentar, pero ahora que lo he visto, creo que los dibujantes y artistas en general lo manejaron perfecto, y pues bueno, artes padrísimos, algunos que me han encantado. Bueno, lo que hoy les voy a mostrar es algunas de las cartas que he estado revisando durante los spoilers. Lo que sí quiero aclarar es que este canal o este video no está enfocado a los spoilers, porque todos los días han estado saliendo por muchos medios. Entonces, si yo me pongo a spoilear, pues ya voy como 60 días de atraso. Entonces no le veía mucho caso a esto, honestamente. Lo que yo quiero presentarles es un resumen por colores de aquellas cartas que considero vale la pena seguir. Aquellas cartas que creo van a ver juego y que creo que pueden hacer un impacto en algunos casos bastante fuerte dentro del juego. Y por ende, pues son aquellas cartas que de alguna forma vale la pena estar buscando para hacer uso de los comodines, porque como siempre lo digo en el canal y en los comentarios y en todo, pues estos comodines son sagrados. Entonces, de alguna forma me gustaría que esta sea una guía para ayudarles en la medida de lo posible a ver en qué podemos invertir los comodines. Espero con esto no estarme poniendo la soga acá al cuello y al rato me pongan a reclamar de que Marcos, tú dijiste que esta carta era la buena y a la hora de la hora ni se jugó. Bueno, sé que es un riesgo, pero como dicen por ahí, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, pues vamos a darle entonces. Comencemos, por favor, o vamos a comenzar como siempre, con el color blanco. Vamos a ver qué nos trae el color blanco. Primero quiero que hablar en términos generales, que en el términos de color blanco, una de las cosas que me llamó la atención es que no salieron muchas criaturas poderosas, o al menos las cartas que han revelado y que yo he visto van más enfocadas hacia la parte del control, mucho más allá que a la parte de la estrategia agresiva. Me parece que esto es un cambio o un giro interesante por parte de Wizards of the Coast, quienes en todas las expansiones anteriores, muy recientes, habían puesto al color blanco como un color pues súper agresivo como es, con criaturas de bajo coste, sobre todo en el turno 3, con verdaderas amenazas estampidas que, bueno, pues como Adeline Cátaro Resplandeciente, el aspirante, el aspirante luminar que todavía era de turno 2, pero tenemos a la... Uy, muchas cartas de turno 3 ahora ya se me acaban de ir todas ellas y caben. Cátaro Brutal, por ejemplo, bueno. Tantas otras cartas de turno 3 que de verdad pues ya era complicado incluso seleccionar cuáles querías meter, porque bueno, pues era un pool increíble de cartas muy poderosas. En este caso, bueno, voy a mostrarles primero una de las cartas que incluso están en el set de salida, cuando tú compras la preventa de Kamigawa. Puedes obtener esta carta como mítica y también el arte de la carta, ¿no? Entonces es una carta bastante interesante. Digamos que es el equivalente a LOT cuando salió en Istra. También Dungeons and Dragons, LOT era la carta que estaba saliendo. Voy a platicar un poquito, perdón que me volteé. Lo que pasa es que tengo otra pantalla aquí porque la original está un poco lejos y ya se imaginarán, por eso uso lentes, no veo tan de lejos. En fin, este es el Emperador Errante, más o menos es la traducción al español. Es un Planeswalker legendario que por 4 de mana entra con 3 contadores de lealtad. La parte interesante, o de la primera, es que tiene la habilidad de Flash, ¿no? Entonces, ya de entrada, un Planeswalker que tiene la habilidad de Flash te va a permitir protegerlo por lo menos en el primer turno. Es decir, lo vas a bajar y no va a haber forma de que el oponente lo ataque. Dice, siempre que el Emperador entre al campo de batalla en este turno, puedes activar sus habilidades de lealtad en cualquier momento como si fuera un instantáneo. Es decir, en turnos subsecuentes no lo vas a poder hacer, pero el turno que baja sí vas a poder activar sus habilidades de lealtad. En el +1 pones un contador +1/+1 en alguna criatura y gana la habilidad de dañar primero hasta el final del turno. En el -1 creas una ficha 2/2 de Samurai Blanca con la habilidad de vigilancia. Y en el -2 exilias una criatura tapeada y ganas 2 vidas. Entonces, pues las 3 habilidades son bastante fuertes. Pero sobre todo me parece que la parte de que tenga Flash la hace terriblemente poderosa, porque
Vamos, no lo veo en un mazo agresivo, me parece que esta carta va más en un mazo de control. Entiendo muy bien que la parte de los contadores y los samuráis puede acomodarse. Sin embargo, creo que es una carta en la que le puede venir muy bien a un mazo tipo Azorius, que en algunas ocasiones carecen de bloqueadores. Con esta carta de entrada te está poniendo 2 bloqueadores seguros, porque si tú la casteas en el turno del oponente cuando el oponente ya haya declarado atacantes, en ese momento puedes bajar tu criatura y crear al samurái 2/2 para poder bloquear. En tu siguiente turno va de alguna manera casi seguro, a menos que tenga un removal instantáneo para el Planeswalker, pero de otra forma de casi seguro vas a poner otro bloqueador o incluso poder exiliar una de las criaturas atacantes. Entonces, habilidades sumamente poderosas, una carta bastante interesante. Obviamente si tú la quieres utilizar en un mazo de criaturas, pues tiene la habilidad +1 donde le ponen los contadores a las otras criaturas. Entonces, de verdad una carta redonda que me parece va a haber bastante juego. Bueno, ahora vamos a continuar con la restauración de Eigingajo. Espero estarlo diciendo bien porque los nombres de por sí están un poco raros. Es un encantamiento saga. De hecho, esta expansión trae encantamiento saga, pero a manos llenas, ¿no? Así de, vamos, ¿qué podemos hacer? Encantamiento saga, se venga, ¿no? Entonces, por 3 de mana, en su primer nivel, buscas en tu biblioteca una planicie, una tierra básica. Luego, la revelas y la pones en tu mano y después barajeas. Después, en el nivel 2, puedes descartar una carta y si lo haces, puedes regresar un permanente de coste 2 o menos de tu cementerio al campo que esté tapeado. Una habilidad interesante. La verdad es que esta carta, bueno, pues me parece que, bueno, lo que tengo que señalar es, no sé cómo la vean ustedes, en términos generales de lo que yo he leído en reseñas y que me parece también bastante adecuado, es que va más para la parte de control. Un tipo de mazos de estos que utilizan encantamientos Orzhov Control, que utilizan muchos encantamientos y que utilizan este tipo de criaturas de costes bajos para poder hacer bloqueadores, para poder sacrificar, etc. Porque en el coste 3, bueno, en el turno 3 de la saga, en el nivel 3, la exilias y la regresas al campo de batalla transformada en el arquitecto de la restauración. Una carta que es 3/4, tiene vigilancia de entrada. Bueno, pues las estadísticas con la defensa de 4, pues un poco más difícil de remover, y con la habilidad de vigilancia, pues atacando y bloqueando. Pero la parte más importante de la criatura es que cada vez que el arquitecto de la restauración ataque o bloquee, creas una ficha 1/1 color a espíritu. Entonces te va a dar otro bloqueador u otra carta para poder sacrificar, o incluso si tiene estos encantamientos que hacen que como esta invitación, los nombres de las cartas se me olvidan tanto, perdón. La carta que pone tokens y después les da +1/+1. Entonces este encantamiento también te va a hacer como otro refuerzo para todas estas cartas. Entonces, una nueva carta que llega a reforzar esta parte del control en el color blanco, muy, muy, muy poderosa. Y les voy a mostrar la tercera y última. De cada color solamente estoy metiendo 3 porque, como dije, hay muchas cartas, seguramente ya ustedes las vieron. Entonces yo solamente me voy a abocar a las cartas que considero, bueno, pues van a haber más juego. Finalmente, la carta que en mi opinión, y eso como siempre he hecho es una opinión completamente personal, seguramente algunos diferirán y tendrán otras perspectivas, todas ellas muy válidas, es la marcha del, no sé qué quiere decir, de la luz, pero bueno, la marcha de la luz. Esta carta es un instantáneo que tiene un coste de 1+X, y como un coste adicional de este hechizo, puedes tú exiliar cualquier número de cartas blancas de tu mano. Si tú lo haces, te cuesta 2 manas menos por cada carta exiliada de esta forma. Es decir, si no tienes para pagar algún coste, puedes apoyarte con las cartas en mano. Lo que hace la carta es un efecto sumamente poderoso. Exilias algún artefacto, criatura o encantamiento de coste X o menos. ¿Por qué me parece que es bastante poderosa? Entiendo que, bueno, de alguna manera tú vas a tener que estar un turno arriba en términos generales de tierras respecto a tu oponente, porque, por ejemplo, si tú estás on the draw, es decir, si tú robaste y tu oponente comenzó, vamos a imaginar que te baja un Troll de la Espesura, una carta que ustedes ya conocen que por 3 de mana es 4/4, es una amenaza tremenda. Obviamente, como ustedes saben, esta carta tiene la habilidad de que cuando muere puede regresar al juego anexado a un bosque, ¿no? En ese tipo de cartas en especial, pues la habilidad de exiliarlo es muy importante. Esta carta, pues precisamente nos ayuda en estos términos. Sin embargo, para poderla bajar, tendrías que tener 4 de mana. Si es que en turno, si tu oponente fue el que empezó, entonces te va a retrasar un turno. Obviamente ahí es donde viene la parte importante, la parte a considerar. Tú puedes apoyarte con una carta blanca, pero entonces ya estamos hablando de un 2x1. ¿Ok? Entonces,
Yo creo que la carta va a haber juego, sobre todo en términos de tokens. En este momento hay muchos tokens dando vueltas en el metajuego, sobre todo en estos mazos Orso. Son mazos que están viendo o utilizando muchas tokens. Entonces, si tú con un solo mana vas a poder exiliarlas, porque recordemos que las cartas tokens tienen coste cero. Entonces, es por eso que esta carta me parece que de verdad es una bomba. Tal vez no las 4 copias obligadas, pero sí te puedo decir que al menos una o dos cartas puedes meterlas muy bien en cualquier tipo de mazo, incluso agresivos, porque de alguna manera, aunque como te decía, tienes que tener más coste de la carta que vas a exiliar, pero también es cierto que a diferencia de otros removal no le vas a dar algún tipo de ventaja al oponente y tampoco tiene ninguna restricción para algún tipo de criatura. Entonces esto hace bastante poderosa esta carta, al menos en mí. Bueno, pues vamos ahora con el color verde. En términos generales, desde mi apreciación, el color verde fue el que fue menos favorecido. Sin embargo, por ahí trae una combinación de cartas interesantes de las que quiero platicarles. Vamos a ver. Empezamos con el color verde. Vamos a comenzar con Cura. No sé qué signifique, algo del cielo. Y bueno, pues es una criatura legendaria dragón. Por 5 de manas 4/4. Vuela, tiene toque mortal. Y cuando Cura muere, puedes escoger alguna de estas opciones. Puedes buscar en tu biblioteca 3 tierras básicas. 3 tierras, ni siquiera son básicas. Las puedes revelar y las puedes poner en tu mano y luego barajear. O la otra alternativa es que puedes crear un espíritu criatura verde XX, que obviamente X es la fuerza de tierras o el número de tierras que controlas. Es como una token de esta de Granny 7, ¿no? Entonces, bastante interesante. Sabemos que el ciclo de los dragones que está trayendo Kamigawa está bastante poderoso, porque todos ellos desatan efectos muy poderosos cuando van del campo de batalla. En el caso del blanco es una carta bastante fuerte, sin embargo, por el coste 5, por lo que implica utilizar esta carta en un mazo agresivo, es que no me parecía tan importante. La estoy metiendo en verde por una razón, nada más por una razón. Es la primera criatura voladora decente en verde que veo. Pausa dramática, ¿no? Si tú te pones a pensar, bueno, tú sabes, o todos ustedes saben, que las cartas verdes carecen mucho de criaturas que vuelen. Regularmente tienen la habilidad de alcance para poder bloquear a los atacantes. Sin embargo, pues no utilizan muchas criaturas voladoras. Hace poco en Dungeons & Dragons sacaron a la Roehuesos, esta carta de dragón 7/7, pero el coste es altísimo. Y la verdad es que esa carta casi no se juega. Es muy rara la vez que yo me la he encontrado, y la verdad es que yo nunca la he utilizado, ¿no? Por el coste mismo que poder utilizar la carta. Sin embargo, por 5 un 4/4 vuela, que tiene el toque mortal y las otras habilidades al momento de morir, me parece que es una carta que es bastante decente y puede jugarse muy bien, sobre todo si te toca en un draft. Bueno, olvídate, esta carta puede hacer que el juego completamente cambie. ¿Okay? Vamos a continuar ahora con 3 cartas. En este sentido, bueno, pues yo sé que a veces escojo una, a veces escojo 3, hago lo que quiero y luego me dicen, pues es que haces lo que quieres. Pues sí, la verdad es que lo único que quiero señalar y por lo que quiero aclarar que en este caso pues estoy escogiendo 3 cartas es porque una por una, estas 3 cartas parecen buenas, ¿no? Si tú ves esta carta aislada, por ejemplo el espíritu generoso, Kami de la trascendencia y el otro Harmony, que no sé muy bien la traducción, pueden parecer cartas medianamente buenas o buenas. Sin embargo, cuando las ves juntas es cuando todo empieza a hacer sentido, es cuando empieza a hacer este match de cosas interesantes. ¿Por qué? Son criaturas, encantamientos, criaturas espíritu, que hacen una sinergia muy poderosa entre ellas. Kamigawa trae una muy buena parte de poder o de sinergias relacionadas con los encantamientos, ya sea encantamientos criatura o encantamientos. Digamos que es una de las nuevas tribus que va a traer muy fuerte, y van encabezadas por las cartas de color verde, que en este caso son estas 3 cartas que les estoy mostrando. La primera de ellas, con coste 1, es un espíritu 1/1, que cada vez que tú invoques un encantamiento puedes poner un contador +1/+1 en una criatura objetivo. Y ya tiene que ser en ella misma, puede ser una criatura objetivo. Si tú bajas, por ejemplo, a Catilda, este encantamiento que vuela, puedes ponerle contador a ella misma, o cualquier otra criatura que sea encantamiento. Por ejemplo, tenemos aquí mismo a esta Harmony, que es la de la derecha, que por coste de 2 es 2/2 y te dice que otros encantamientos de criatura que tú controlas tienen +1. Y además, pagando 1, tiene una habilidad bastante interesante, puedes copiar alguna habilidad generada que tú controlas por medio de un encantamiento. Puedes escoger nuevos objetivos para la copia. Entonces, un efecto sumamente poderoso por solamente 1 de maná, bastante interesante, y además
apoya o fortalece a todo tu equipo dándole +1/+1. De verdad es una carta muy muy buena, sobre todo, bueno, ya tiene que tener un show, una especialmente diseñado para que la carta funcione. Y por ejemplo también tenemos a Kami de la Trascendencia, es una criatura que por 2 de maná es 2/2, es espíritu y tiene la habilidad de arrollar. Y siempre que hagas un encantamiento, que tú invoques un encantamiento, pones un contador +1/+1 sobre Kami, ¿no? Que en este caso sí es específicamente sobre esta criatura. Al principio de cada fase final, si un encantamiento fue puesto en el cementerio desde el campo de batalla en ese turno, tú puedes regresar a Kami desde el cementerio a tu mano. Esta habilidad va a ser trascendental, ¿no? Me parece que en realidad la carta, como muchas veces he dicho, bueno, por sí misma no hace demasiado, pero en esta tribu de encantamientos y con estas cartas que estamos poniendo alrededor, tomando en cuenta que en el set en general van a haber hay demasiados encantamientos, hay muchas sagas, hay muchas criaturas de encantamiento y hay muchos efectos relacionados con ellos. Entonces, Kami va a ser una pesadilla si lo podemos acomodar en un muy buen deck. De hecho, yo he estado pensando que uno de los primeros mazos que quiero armar, tengo muchas ganas de armar un mazo de encantamientos precisamente, por varias combinaciones que traigo como sinergias interesantes. Una de ellas es con el familiar de Unepiedras, esta carta perrito 1/1, que cuando alguna carta se exilia en tu turno le puedes poner un contador +1/+1. Esta carta va a sinergizar muy fuerte con todas las sagas que están entrando, porque recuerden que el efecto ya no es que la carta cambia, sino que además se exilia y regresa transformada. Entonces al momento de que la carta se exilia, cuenta como el efecto o desata el efecto del familiar de Unepiedra. O sea, ahí va a ser una combinación interesante y además la carta es espíritu. ¿Y por qué es importante que sea espíritu? Hay por ahí otro encantamiento que yo ya subí un video recientemente de apariciones encantadas que va muy relacionada con espíritus y encantamientos. Entonces esa es la idea que traigo, se las adelanto por si ustedes también quieren hacer alguna prueba. Creo que eso va a ser uno de los primeros videos que voy a subir en el canal. Si les gusta esta idea, ya saben, escríbanme, platíquenme si les gusta para apurarme a hacerlo. Y si no, pues bueno, lo podemos hacer con un poquito más de calma. Ya veremos. Vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es la carta que me llamó más la atención del set verde? Es esta carta de Yugan defendiendo el templo. Nuevamente un encantamiento saga. Que en su primer fase crea una criatura verde 1/1 que es monje y tiene la habilidad de que cuando lo tapes, una mana verde, es decir, te da un pequeño ramping hasta ahí, todo tranquilo. En el segundo nivel te pone un contador +1/+1 hasta en 2 criaturas. Entonces ya está ahí, vamos a empezar, vamos a pasar buff al equipo, algo interesante. Y en su tercer nivel, lo que yo ya comentaba, exilia esta saga, lo que mencionaba previamente, es decir, esta parte no se va y regresa, que bueno, puede hacer efectos interesantes. Y la regresas transformada en el remanente Rising Star, estrella naciente. Con la estrella naciente. Un encantamiento criatura, otra cosa importante, ¿no? Ya es encantamiento criatura. Que tiene la habilidad de volar, es 2/2. Y cuando otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control, puedes pagar X. Cuando lo haces, pones X contadores en esa criatura. Entonces, un buff súper importante a tus criaturas en turnos más tardíos. Obviamente toma en cuenta que esta carta es con coste 3. Cuando va a entrar ya estamos hablando de tercer turno, cuarto turno para el segundo, no, quinto turno para el nivel 3. Si tú robas una carta, por ejemplo, muchas veces pasa que estás en un mazo que tienes una curva ya muy bien definida de turno 1, turno 3. Ya que no estás en el turno 5 robas una carta de coste 1, prácticamente es basura, ¿no? En cambio, con esta carta de la estrella naciente, si tú bajas una carta de coste 1 y pagas 4, va a entrar como una 5/5. Entonces, bueno, 4 contadores +1/+1 es una locura. O sea, puede hacer que la carta de verdad tenga mucho poder. Siempre que una criatura que tú controles que esté modificada, siempre que controles una criatura... No, perdonen, aquí está. Siempre que controles 5 o más criaturas modificadas, ojo con la modificación de criaturas, que es algo que viene en términos muy fuertes en esta nueva expansión. Criaturas modificadas hace alusión a criaturas que tengan encantamientos aura, que tengan artefactos sobre ellas o que tengan contadores de cualquier tipo sobre ellas. Cualquiera de estos 3 tipos de criatura ya cuentan como criaturas modificadas. Por ende, si tú metiste 5 criaturas con contadores +1/+1 con la estrella naciente, puedes desatar su segunda habilidad que te dice que siempre que tenga 5 más criaturas modificadas, esta carta tiene +5/+5 y la habilidad de arrollar. Entonces, muy fuerte, una carta que puede ver juego bastante bien, dependerá del tipo de mazo, pero pues ya bueno, aquí ya habíamos platicado de las otras cartas de encantamiento que pueden acompañarla de una forma bastante fuerte y sólida, y entonces
mucho que hacer. No le estoy poniendo esta garantía de satisfacción porque, como dije, pues es un mazo que va a tener que ser un tribal, ¿no? Y obviamente un mazo tribal no tiene mucho que ver con los demás. Hay cartas y donde tú las acomodes quedan, ¿no? Hay cartas que son tan buenas que no importa el mazo que tengas, la tienes que meter. Y vamos a hablar más adelante de algunas de ellas. Pero en este caso, esta carta de Hugin, pues bueno, en un mazo monogreen agro, no sé qué tanto se puede acomodar en un turno 3, donde un troll de la espesura, pues es una bomba. Y si tú bajas en un turno 3 una criatura 1-1, ya la agresión de tu mazo va a verse bastante diezmada. Obviamente esa es una percepción mía, ya ustedes me dirán qué opinan. Vamos ahora a continuar, vámonos con el color rojo. Otro de los colores que ya van 2 o 3 expansiones que no veo que le pongan el punch que necesita. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos tiene en color rojo. Una de las cartas que me gustó bastante, es una carta poco frecuente, una cosa a señalar, es decir, pues no es rara, es una carta que se llama Ola Sísmica, que por 3 de maná es un instantáneo. Esta Ola Sísmica hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Esa es la parte importante siempre, porque a veces la restricción de que no lo puedas hacer en un objetivo en específico o que solo sea criaturas puede diezmar bastante la carta, sobre todo cuando topas contra mazos de control que te quedas con cartas, por ejemplo, mordidas heladas en la mano que no te sirven para nada, ¿no? Entonces, en este caso la carta hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo, pero además hace 1 punto de daño a todas las criaturas que no sean artefacto que controle un oponente. Ese segundo efecto es una bomba. Entonces, de entrada la carta, si tú por 3 de maná, la casteas por 3 de maná, puede hacerle 3 puntos de daño a una criatura, es decir, si le va a hacer estos puntos de daño iniciales, más el punto. Pero por ejemplo, si la carta se la hace al oponente y tiene varias criaturas 1-1, pues bueno, te está haciendo mucho, es decir, por 3 de maná en un instantáneo estás haciendo muchísimas cosas. Es bastante interesante, me parece que es una carta sumamente poderosa, que estoy muy seguro que va a haber juegos, sobre todo en estos nuevos mazos monorred agresivos que se enfocan a hacer mucho daño directo en pocos turnos. Ahora, la siguiente carta que vamos a ver es esta de el Fábula del espejo que se rompe, algo por el estilo. Perdonen ustedes con las traducciones, malas traducciones que estoy haciendo. Pero en el primer nivel crea una ficha roja 2-2 Goblin Shaman, que tiene la habilidad de que cuando esta criatura ataca creas una ficha de tesoro. O sea, es una pequeña magda interesante y se ve bastante bien, aunque bueno, por coste 3, algo importante señalar. Ojo, algo que sí quiero que quede como muy en claro. Esta carta no va en un mazo de goblins. No creo que sea en un mazo de goblins, porque en el turno 3, 1, 2, 2, que ni siquiera ataca todavía y solo te da un ramping, no me parece que sea el lugar adecuado. Creo que ahorita vamos a platicar de que es como más la estrategia que yo veo en esta carta. En el segundo nivel puedes descartar hasta 2 cartas y si lo haces puedes robar este mismo número de cartas. Ahí va una habilidad interesante. Y en el tercer nivel tienes que exiliar esta saga y la vas a regresar transformada en la reflexión de Kiki-Jiki. Es una criatura encantamiento que también es un Goblin Shaman. Y este Goblin tiene la habilidad de que por 1 la puedes tapear y crear una token que es una copia de otra criatura que no sea legendaria que tú controlas, excepto que tiene la habilidad de prisa, y la tienes que sacrificar en la fase final. Entonces, este efecto es bastante poderoso. A esta parte me refería, es decir, en un mazo agresivo que tengas criaturas que pueden hacer o que tengan muchas habilidades, o incluso en un mazo con criaturas que tengas que estar sacrificando, puede ser una carta sumamente poderosa. Alrededor de esta carta pueden generarse muchas ideas interesantes. Es decir, el potencial que tiene, y por eso puse esta carta así de qué está pasando, hay que pensarlo bastante bien, porque pues tiene potencial. Es decir, no hay en este momento al menos algo que yo vea que diga claramente está en este lugar, pero me parece que es una carta con mucho potencial, que puede haber mucho juego y vale la pena probar, vale la pena jugarla y ver qué tanto provecho podemos sacar. Bueno, vamos entonces ahora con la carta que sí me parece merece una recomendación o una satisfacción 100% garantizada. Es Marcha de la Alegría, algo por el estilo. Es un instantáneo que por 1 y X, como coste adicional, puedes exiliar cualquier número de cartas rojas de tu mano y por cada carta roja te da 2 menos tocar esta carta. Y ahí ya en la de entrada bastante interesante, porque lo que hace es exiliar X cartas de tu librería, es decir, que tanto pagaste, y puedes jugar hasta 2 de esas cartas hasta el final de tu siguiente. Esta carta es bastante interesante, muy versátil, sobre todo cabe bastante bien en estos mazos que están utilizando recientemente de daño directo. Yo decía que el tema con estos mazos es que son muy agresivos, obviamente, pero llega un punto en el cual te quedas sin gas. ¿Por qué?
El daño directo pocas veces es suficiente para poder acabar la partida, tomando en consideración que regularmente vas a estar removiendo criaturas de tu oponente o haciendo daño directo hacia los puntos de vida del mismo. Sin embargo, con cartas como esta, puedes estar haciendo una gran cantidad de sinergia con tus cartas y estar robando constantemente, ¿no? El Regente Velolunar es un ejemplo de ellas. Hay otra carta que por 2 de maná exilias 2 cartas y puedes hacer un efecto similar a este. Es decir, esta carta es el papá de la otra, ¿no? Donde te puede exiliar no solo 2, sino 3 o tal vez hasta 4 cartas. Y si ya tienes una mana suficiente, puedes hacer mucho daño en un solo turno, ¿no? Tomando en cuenta que hay cartas de daño de coste 1. Entonces, una carta que tiene mucho valor, que puede ver mucho juego, yo la recomiendo bastante, sobre todo si te gustan estos mazos que acabo de mencionar. Mono red agresivo, en ese tipo con una estrategia sumamente enfocada a hacer daño directo o hacer daño rápido para que no se te acabe el gas. Otra carta donde yo creo que te puede ayudar, por ejemplo, es un mazo de goblins, es decir, cualquier mazo que tenga una curva de maná muy baja y que de repente tú consideres que te quedas sin gas en algún punto, que empezaste muy bien la partida, pero que te aplican alguna estrategia y ya no puedes hacer más. Esta carta es la solución, ¿no? Esta carta te va a dar lo suficiente para que puedas restablecer este campo de batalla o termines la partida con ese daño que ya tienes planeado. Una carta que me parece excelente y que seguramente va a haber juego. Vámonos ahora con el color negro. Color negro. El color negro de verdad se pasaron de la raya, ¿no? De verdad los magos de la costa esta vez dijeron, bueno, vamos a hacer, si el color negro ya tenía su mono blacks, su mono black control, como una amenaza, una mole, una pared impenetrable. Bueno, ahora pusieron la pared impenetrable y todavía le pusieron una losa ahí de acero enfrente, ¿no? Está súper poderoso las cartas que le trajeron. Trajeron muchas cartas muy fuertes y sobre todo para la versión Sacrifice. Entonces, ya sea Mono Black Sacrifice, Rakdos Sacrifice, Orzhov Sacrifice o Mono Black, va a estar duro. Empezando con Higetsu, el Devorador del Caos. Es una carta negra que por coste 4 es 4/4. Por 1 de maná, sacrificando una criatura, haces un adivinar 2. Pagando 2 negros y 1 rojo, puedes exiliar la primera carta de tu biblioteca. Puedes jugar esta carta este turno. Cuando tú exilies una carta que no sea tierra, Higetsu, esta carta, le hace daño igual al coste de maná a cualquier objetivo. Bueno, en serio, imagínate una carta de coste 3, coste 4 a cualquier objetivo. Yo sé que, bueno, muchos van a decir, se muere de cualquier cosa. Pues sí, seguramente como cualquier otra criatura. A mí me parece que ese argumento a veces está un poco desgastado, ¿no? Todas las criaturas se mueren y todas se pueden morir de cualquier cosa. Ciertamente, no hay criatura ni técnica infalible o inmortal. Pero si sobrevive este Devora, este Higetsu, Haidetsugu, estoy rebautizándolo como siempre. Si sobrevive Haidetsugu, bueno, pues solito te va a ganar la partida. O sea, nada más ponte a pensar cuántas cartas puedes hacer, sobre todo que en un mazo, por ejemplo, Rakdos, tesoros. ¿Cuánta cantidad de cartas robas para cuánta cantidad de maná puedes tener en juego? Yo sé que 3 de maná es algo importante para poder exiliar la carta y jugar una tradicional. Pero también es cierto que en un Rakdos Sacrifice siempre está robando. Uno de los objetivos o cosas más importantes en cualquier mazo de control, como lo he dicho en mis videos, es siempre estar bajando tierras y siempre robar cartas. Incluso lo he dicho en muchos de los videos. Cuando tú tienes un mirror match y estás hablando de un mirror match de control, ¿quién gana? El que tiene más tierras y el que roba más cartas. Así de fácil. Entonces, si tu mazo no tiene esta versatilidad de estar robando cartas y bajando tierras cada turno, estás muy atrás en el juego. Esta carta te va a dar una gran ventaja si tienes estas condiciones previas para poder hacerla valer. Y de verdad una carta bastante interesante, como además tiene 4 de defensa. No se muere al primer removal, o sea, es decir, tiene que ser algún removal que mate criatura específicamente o algo más de daño por ahí, al menos 2 cartas de daño para poderlo remover. Entonces, me parece que puede haber juego, es una carta muy poderosa que en lo personal quiero probar. Tengo muchos mazos de sacrificios, me encantan los mazos con sacrificios de criaturas, es uno de mis arquetipos favoritos en realidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tanto puede hacer Haidetsugu o Haigetsu, como yo ya lo rebauticé, cuando ya salga en juego. Otra carta. Esta carta es una verdadera bomba, ¿no? Ha habido mucha polémica alrededor de esta carta, que es el tributo a Orobi. Es un encantamiento saga, de 2 de maná. Cuando entra, en el primer y segundo nivel, es decir, el primer y segundo turno, cada oponente va a crear una criatura 1/1 que es rata bribón, token. 2 turnos. Obviamente, pues
ahí es donde empieza la polémica. Ustedes saben que una carta que le da ventaja al oponente, pues siempre va a tener una polémica alrededor de ella. Ya mucha gente te puede decir, bueno, pues la voy a utilizar para bloquear a tus criaturas, la puedo utilizar para él mismo sacrificarla. No sé, puede hacer como muchas cosas con ellas. Yo eso lo tengo perfectamente claro, pero espérate, espera a ver el tercer nivel y entonces ya platicamos. Cuando esta carta llega al tercer nivel, que sería en el turno, ese turno 2, baja turno 3, en el turno 4, ¿no? Aproximadamente turno 4. Se transforma en el eco de la muerte, algo por el estilo. Es un encantamiento criatura espíritu 3-3 que vuela y tiene prisa. De entrada ya buenos stats por 2 de mana 3-3, ok. Vuela con prisa. Siempre que entre en el campo de batalla ganas el color de todas las ratas token. Entonces, si el oponente no hizo nada con las ratas que tú le pusiste, de entrada vienen de vuelta. Eso ya es algo bastante importante. Y luego, siempre que esta criatura ataque, puedes sacrificar otra criatura. Si tú lo haces, robas una carta. Pausa dramática. Cada que la criatura ataque, vuela. Claro, eso es algo importante. Puedes sacrificar otra criatura y robar una carta. Obviamente es un efecto sumamente, tremendamente poderoso. Y esta carta del tributo a Orobic, como decía, viene a reforzar increíblemente estas criaturas o estos mazos de sacrificio. Entonces, si el buen Haidetsugu no los convencía, si el buen Haidetsugu no te convencía, espero que el tributo a Orobic lo haga. Y también la carta blanca que vimos hace un momento, ¿no? Que también te decía, entra como un encantamiento, se vuelve una criatura, entonces en primeros turnos si el oponente te está haciendo algún efecto, puedes hacer alguna carta de removal masivo y después empiezas a bajar tus encantamientos para terminar con la partida. Entonces, este mazo de tipo Orzhov Sacrificios me parece que va a ser uno de los contendientes al tier 1, si no es que el tier 1 a partir de este momento. Ya lo veremos, ¿no? A lo mejor me estoy adelantando demasiado y ustedes ya me lo van a reclamar. Tú dijiste, y bueno, pues a eso se expone uno cuando da su opinión. En fin, y vamos con la última carta que para mí es la garantía de satisfacción. He visto muchos comentarios alrededor de esta carta y he visto algunos streamers que han dicho incluso que esta es la mejor carta de todo el set. De ese tamaño, entonces pues vamos a ver de qué se trata. La carta se llama Mukotai Soul Reaper, que no sé qué significa Soul Reaper, pero bueno, Mukotai, vamos a hablar del buen Mukotai. Es una criatura artefacto, es un artefacto vehículo, perdón, que por 2 de mana es 4-3. Interesante, por 2 de mana 4-3 y solamente requiere fuerza de 2 para tripularse, entonces bastante bien. Pero la parte importante es que cuando Mukotai ataque, puedes sacrificar otra criatura que ya sea otra criatura o artefacto, y si lo haces puedes poner un contador +1/+1 sobre Mukotai y gana la habilidad de amenaza hasta el final. Una bomba. Esta carta cualquier mazo la puede meter, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de mazos de vampiros, yo sé que los mazos de vampiros regularmente buscan solo tener vampiros, pero también los vampiros tienen el problema de que los removal de mesa, prácticamente los finiquitan, ¿no? Con Mukotai, pues tienes una criatura que va a sobrevivir a cualquier tipo de barra de mesa porque va a estar convertida en vehículo en este momento, pero además puedes sacrificar ya sea un vampiro, pero también las tokens de sangre. En el caso de Rakdos Vampiros, en el caso de Rakdos Sacrifice, puedes sacrificar las fichas de tesoro, porque son artefactos también. Y obviamente puedes sacrificar cualquier criatura de coste bajo, ¿no? Un Murciélago, una Gastedionda o cualquier otra criaturita pequeña que le quieras sacar para el valor de sacrificio. Entonces, esta carta muy poderosa, de verdad me parece que va a haber mucho juego, no es legendaria, puedes tener 2-3 copias en el campo y solamente se tripula por 2. Entonces, estoy seguro que va a haber juego, estoy seguro que va a ser una carta muy importante y si te gustan estos formatos que te acabo de decir de tipo sacrificio o agresivos con cartas de coste bajo que no te preocupas romper o las fichas que puedes poner y sacrificar, esta carta te va a gustar, te va a servir, 100% recomiendo. No lo digo yo, seguro lee las reseñas de cualquier lugar y te van a decir que esta carta es una bomba. Entonces vale la pena invertir esos valiosos comodines. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tenemos ahora? Color azul. El color azul es el color que, bueno, como saben ustedes, a mí no me gusta mucho jugarlo y a lo mejor también me costó un poco más de trabajo encontrar las cartas. Vamos a ver qué fue lo que encontré y ya si tú eres un mago de control y color azul, puedes ponerme en los comentarios, oye, ¿sabes qué? No, Marcos, no, esas cartas no son las cartas, son estas, ¿no? Se vale, también se vale en esto. La primera carta que vi es esta de la Chip de la Realidad, es una carta artefacto, es una legendaria criatura, legendaria artefacto, es equipamiento también. Ojo con estas cartas que son equipamientos criaturas. Han salido bastantes. Dentro de la reseña no he puesto ninguna más. Esta es la primera que veo que realmente me parece puede hacer algo.
Porque las otras pues son de coste más bajo, está interesante la estrategia, pero bueno, es como veremos, ¿no? Veremos qué pasa. De las que yo veo que traen martillo incluido, es este chip de la realidad, ¿no? Por 2 de maná es 0-4, de entrada pues es un bloqueador para azul. Ya tenemos ahí algo que pueda ayudarles a contener la partida de atacantes poderosos. Y siempre puedes ver el tope de la carta del tope de tu biblioteca de entrada, pues para un mazo de control obviamente es sumamente valioso. Y dice, siempre que el chip de la realidad esté anexado a una criatura, puedes jugar tierras y castear hechizos desde el tope de tu biblioteca. Caray. Si logras hacer que una criatura con alguna habilidad interesante o que no se muera tan rápidamente tenga este artefacto agregado a ella, va a ser una bomba que no te van a poder ganar prácticamente, ¿no? Es decir, tienes cartas prácticamente infinitas. Lo único que te va a limitar es el mana. Es una carta de verdad tremendamente poderosa. Sé que requiere de mucho para poderla hacer funcionar, porque como dije, bueno, pues tienes que tener una criatura adicional, esta criatura y todavía reconfigurarla. Entonces, está interesante, no me parece que sea como para jugarse las 4 copias. Creo que en algún mazo de control podría quedar y sobre todo en un mirror puede darte mucha ventaja si es que sabes protegerlo. Tiene sus pros y sus contras, por eso le puse este meme aquí de... Me huele la cabeza, pero también me pone a pensar porque dije, las condiciones para poderla hacer funcionar tampoco son tan... Entonces, mucho que pensarse, pero también mucho que seguirla porque puede convertirse en un verdadero contendiente en el nuevo metajuego. Luego, tenemos a Minlink Edge. Y que por 3 de maná es un vehículo artefacto 4-3 que vuela. Y siempre que tú lo tripules, en la primera vez de este turno, hasta el final del turno, esta criatura se convierte en una copia de una criatura no legendaria que la haya tripulado, excepto que es 4-3, es un vehículo artefacto en adición de sus otros tipos y tiene la habilidad de volar. ¿A qué se refiere esto? Principalmente y para qué, ¿no? Porque el texto es como muy largo y un tanto confuso. Lo que se entiende aquí es que esta carta, bueno, va a adquirir las habilidades que tiene la otra criatura, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes una Magda en juego, ¿no? Eso creo que puede ser un buen ejemplo, ¿no? Magda es una criatura que tiene coste 2-1 y la habilidad que tienes cuando tú la giras, esta carta te da una ficha de tesoro, ¿no? Entonces, obviamente esa es una habilidad muy fuerte y Magda regularmente no ataca por su defensa. Es una de las cosas que tiene muy en su contra, que fácilmente le va a estar poniendo a atacar porque con la defensa de uno todo lo mata. Si tú giras a Magda, por ejemplo, para tripular a esta criatura, bueno, de entrada, pues Magda ya desató su habilidad, ¿no? Obviamente esta criatura se va a convertir en una copia de Magda, entonces cuando ataque va a crear otra ficha de tesoro porque es una copia de ella. Perdón, pero no tiene que ser legendaria. Disculpen, ahí se me fueron las cabras. Y Magda es legendaria, pero bueno. Piensen en otra criatura que tenga alguna habilidad que pueda hacerse, que pueda aprovecharse en ese momento. Es decir, la ventaja que tiene esta carta, una de las ventajas que tiene esta carta, es que copia las habilidades de la otra carta que está utilizando para poder hacer su tripulación. Entonces, una carta que considero interesante, sobre todo la estoy metiendo porque en los colores azules y blancos están metiendo muchos artefactos vehículo y muchas cartas sumamente poderosas que pueden hacer efectos con ella. Y quise hacer mención de esta carta en especial porque de alguna manera el azul es un color que no se distingue por ser agresivo. Regularmente meten cartas de control. Pero también de alguna forma meter algún mazo que ya proponga una agresión, que ya proponga ser el atacante, pues está interesante, ¿no? Creo que ya previamente habían hecho esta parte con los espíritus, pero no terminaron de cuajar nunca. Los espíritus azules son buenos, pero no son excelentes. Entonces, creo que ahora quieren hacer algo parecido con los vehículos, ¿no? Entonces, haciendo azul, blanco con vehículos puede ser una combinación bastante interesante. De ahí tenemos a la carta que considero es la más interesante del set azul, que es Kairi. No sé qué significa Sword Sky, pero esta carta es del ciclo de dragones que cuando mueren desatan efectos. Me parece que esta azul es bastante fuerte y por eso la estoy metiendo. Sobre todo porque, bueno, pues es coste de 6. De entrada las estadísticas son buenas. 6-6 vuela, pero además tiene la habilidad de protección por 3. Esta parte de defensa de 3 que ya en sí misma representa una muy buena ayuda porque como ustedes saben, bueno, ya lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Una criatura se muere con todo. Pero ya teniendo esta protección de 3, bueno, puede convertirse en algo más complicado, sobre todo si tienes algún tipo de removal. Pagar 3 por cada removal de daño, casi imposible, ¿no? Y de otra forma también algo difícil de manejar. Cuando esta carta muere, puedes elegir dos cosas. Puedes regresar
cualquier número de permanentes con coste de maná de 6 o menos a la mano de su propietario. Si el oponente tiene un mazo de tokens, bueno, pues adiós a todas las tokens, pero de entrada. Y bueno, de ahí en más puede regresar cualquier número de permanentes con coste de maná sumado de 6 o menos. Y luego, si muere, la otra alternativa que puedes hacer es que puedes tú moler 6 cartas y entonces puedes regresar hasta 2 instantáneos o conjuros de esas cartas a tu mano. Entonces, también es un efecto bastante fuerte, es decir, se reemplaza a sí misma de alguna manera, o en la otra habilidad donde, bueno, pues si tú lo pones como un bloqueador y el oponente la remueve para que no puedas bloquear, también te permite regresar criaturas para que entonces de alguna manera te puedas defender. Bastante interesante, puede ser una condición de victoria, sobre todo en estos mazos azules que solo meten 1 o 2 criaturas para cerrar la partida. Me parece que Kairi es una buena alternativa que se puede utilizar. No le pongo garantía de satisfacción porque, bueno, pues la carta como tal 6 y en algunos mazos de control, sobre todo en un Mirror Match, empezar a bajar este tipo de criaturas, ustedes saben que a veces se complica bastante. Vamos con los artefactos. Interesante y de mencionarse, en los artefactos ahora sí son un participante y ya se convirtieron en una nueva tribu, así como los encantamientos, que va a dar mucho de qué hablar. Creo que ahora Wizards of the Coast en estas expansiones recientes desde Dungeons and Dragons con los propios dragones trae las tribus pero de moda, ¿no? Y creo que, bueno, pues hablando en términos de agrupar por tipo de categoría la parte de las criaturas, artefacto o vehículos, van a ponerse bastante fuertes, muy interesantes. Hay que seguir a ver qué tan fuerte pueden llegar, qué tan lejos pueden llegar. Vamos a empezar con el centro Mech Titan, el centro core significa central, entonces Mech Titan central. Un artefacto vehículo que por 2 de maná es 2/4 y se tripula solo por 2. Entrada bien. Pero la parte importante, o sea, la parte central y la parte importante dice, por pagando 5, puedes exiliar esta carta y otros 4 artefactos, criaturas artefacto o vehículos que controlas. Si lo haces, creas una criatura Mech Titán legendaria, que es 10/10, es un constructo artefacto, token, con las habilidades de volar, vigilancia, arrollar, vínculo vital y prisa. Además es de todos los colores. Ya leí como 65 reseñas de que es un Power Ranger, ¿no? O de estos de Transformers, cuando se transforman, se juntan todos, lo mismo. Entonces, si esa carta deja el campo de batalla, regresas todas las cartas exiliadas, excepto el centro, al campo de batalla bajo el control de su propietario. Muy interesante, le pongo esta carta así, estas imágenes acá de la vida, porque es la pura fiesta, ¿no? O sea, esta carta no va a ser competitiva, al menos no lo creo. Algo me pueden sorprender, a lo mejor en algún punto que resulte que sí. Lo dudo mucho, pero la verdad es que la carta pues vale la pena probarse al menos por el placer de divertirse, ¿no? Ese es el tipo de cartas que sí es la pura fiesta y vamos a ver si sale el combo y si lo logras pues te vas a reír de lo lindo, aunque solamente has ganado uno de cada 7 juegos, ¿no? Ya cuando te sale la criatura 10/10 vuela, vínculo vital y demás y no la lograron remover y lo mataste con eso, bueno pues puedes tomarte una selfie así con criatura y algo por el estilo, ¿no? Para que quede para el recuerdo. Nada más por eso la estoy incluyendo en la lista, me parece bastante divertido probar. Vamos ahora ya con algo más serio, ¿no? Vámonos ya con lo que de verdad puede jugarse. Esta carta de Surge Haker Mech. Una carta que por 4 de maná es 5/5 vehículo, tiene la habilidad de amenaza. Se tripula con 4, lo cual, bueno, pues vamos a verlo. Algo como tipo carruaje de Zika. Cuando entra en el campo de batalla, hace daño igual a 2 veces el número de vehículos que controles a cualquier criatura o Planeswalker que controle el oponente. Pues de entrada por 4 de maná, si no tienes ningún otro vehículo en juego, va a hacer 2 daños a una criatura o Planeswalker. Pero si estás jugando un mazo con criaturas o Planeswalker, entrando esta criatura puedes destruir prácticamente lo que sea que esté en el campo de batalla. Entonces puede ponerse interesante, una carta que además tiene amenaza, es 5/5. Entonces, bueno, pues en este tipo de arquetipos me parece puede funcionar. Es de los vehículos artefacto que he visto más interesantes. Obviamente Mukotai se cuece aparte, ese ya lo vimos y ya dijimos es un must. Pero de ahí en más, esta carta de Mech se ve bastante bien. Y por último, esta carta sí, para mí, dentro de los artefactos, esta es la mejor después del Soul Reaper que vimos. Reckoner Bank Buster. Me parece que esta carta sí 100% garantiza. Aquí sí no me voy a arrepentir. Definitivamente. Por 2 de maná,
es un artefacto vehículo con, que puede tener fuerza de 4/4. Esta carta entra en el campo de batalla con 3 contadores en ella. Si tú remueves un contador de batalla, si tú remueves un contador, puedes robar una carta. Ya de entrada, o sea, de entrada. Tiene 3 formas o 3 cartas de robo incluidas en él. Luego, si no tiene contadores de carga, creas una ficha. Perdón, porque luego que estoy medio ciego. Ok, si ya no tiene contadores de carga, creas una ficha token 1/1 incolora piloto que tiene la habilidad de que esta criatura puede tripular vehículos como si tuviera poder de 2 o más, es decir, como si tuviera 3. Es decir, que después de que esta carta ya tienes, ya robaste las 3 cartas que ya le pudiste sacar, si son 3 cargas, ya le pudiste robar 3 cartas, además te da la criatura necesaria para tripularla. O sea, esta carta está brutal. Bueno, no sé ustedes qué opinen, pero véanlo de esta manera, ¿no? No quieres atacar, robas carta. No tienes criaturas, ella misma te crea la criatura. Y luego por 2 de maná es una 4/4. O sea, cabe donde la pongas. Aparte es un artefacto, o sea, ¿qué mazo no lo quiere? Mazo agresivo, te sirve. Con tripulación de 3. Un mazo de control es una bomba. Cualquier tipo de mazo de control donde no quieras tener las criaturas en el campo, pero necesitas ventaja de cartas. Y además después ya necesitas empezar a atacar. Hombre, para mi opinión, esta es la carta artefacto más fuerte que salió después del otro fulano del que ya platicamos. Entonces, yo quiero robar, cuando abra sobres quiero 4 de estas copias, quiero 4 copias de este señor y quiero probarlo hasta el cansancio para ver qué tal funciona, porque estoy seguro que muy interesante. De hecho hay una carta que ustedes recuerdan, digo, a lo mejor si no ya no tiene potencial, acuérdense ustedes, esta carta que te robaba 3 cartas y después te daba vidas. Esta carta es muy parecida, pero todavía con el efecto de que además si quieres atacar lo puedes hacer, pues, que tripularla. Y al final si no tienes con qué tripularla, te da con qué. Entonces, muy poderosa esta carta del Bank Buster. Estoy seguro, muy buena carta que va a estar circulando. Ya me apasioné. Vámonos con las cartas multicolor. Y voy a comenzar con una carta que también es un poquito parecido a la que hablé anteriormente del centro esta que hace una criatura gigantesca, que es el Spirit Sister Call. No voy a intentar traducir porque estoy haciendo el ridículo nada más desde hace un rato. Un encantamiento de tipo, encantamiento que por 5 de maná, estamos usando Orso, y dice, al principio de tu fase final, escoges una carta permanente de tu cementerio. Puedes sacrificar un permanente que comparta algún tipo de carta, algún tipo con la carta elegida. Si lo haces, puedes regresar esa carta de tu cementerio al campo de batalla y gana. Si este permanente dejara el campo, exílialo en vez de ponerlo en cualquier otro lugar. Esto también es la pura fiesta, ¿no? Es como empezar a pensar cómo puedes utilizar este efecto para poder traer, por ejemplo, criaturas muy poderosas, ¿no? O algún permanente o un encantamiento, por ejemplo. Si tienes un encantamiento de coste 1 y bajas y traes otro encantamiento de coste 7, pues entonces puede ser muy interesante, ¿no? Puede ser muy divertida. Sé que no va a ser una bomba, definitivamente no. No es una carta para un tier 1, no lo va a ser, pero puede ser bastante divertida, ¿no? Sobre todo, yo sé que hay mucha gente que le gustan mucho los mazos de Reanimator, ¿no? Es un formato muy querido por muchas personas. Entonces, esta carta se puede poner muy divertida, hay que buscarle cómo armarla, pero seguramente tiene estrategias que pueden quedar súper ad hoc a su estilo. De ahí vámonos con este fulano ratón poderosísimo que está bárbaro. Siga Okiva, líder del clan 15 Oxen. Pero bueno, 3 de maná, Orsop también. Digo que el color negro anda, pero con mazo. Entrada es 4/3, estadísticas agresivas. Pero la parte importante no es esa. La parte importante es suave. Al principio del combate en tu turno, regresa una carta de vehículo de tu cementerio al campo de batalla. Otra vez pausa dramática. Al campo de batalla, o sea, ni siquiera te está diciendo de qué coste. Esta habilidad gana la habilidad de prisa y la regresas del campo de batalla, regresas del campo a tu mano al final de la fase 5. Bueno, es una carta muy poderosa.
O sea, ya vimos los artefactos y el potencial que tienen los artefactos en este formato. Una de las cosas súper importantes de Shiga, que bueno, trato de hacerles ver el por qué me impresiona tanto, regularmente los efectos fuertes se liberan cuando una carta ataca o bloquea, lo cual la limita bastante, porque obviamente si el oponente tiene un atacante o un bloqueador fuerte, ya no vas a poder hacer uso de su efecto. Esta carta no tiene que atacar ni bloquear. Esta carta manda a las otras a la guerra. Entonces, ponte a verlo de esta manera. O sea, si tú tienes una criatura, por ejemplo, la criatura que tú quieras artefacto, ¿no? Vamos a hablar de las cartas que vimos hace un rato. Por ejemplo, esta carta que se tripulaba con 4 y tenía la habilidad de amenaza, ¿no? Que cuando entraba hacía 2 daños a todas las cartas. Ese creo que es el mejor ejemplo de un combo muy sencillo con estas dos cartas. Si esa carta está en el cementerio, este artefacto de coste 5, recuerden era coste 4, 5, 5, amenaza y cuando entraba hacía 2 daños. Si está en el cementerio y tenemos a Shiga en juego, esa carta va a entrar al momento del combate. Como entra al campo de combate necesita 4 para ser tripulada, pero justamente Shiga casualmente tiene 4 de fuerza. Puedes tripularla con Shiga. Esta carta va a atacar con 5-5 amenaza y si sobrevive la regresa a tomar. Entonces, bueno, pues ya les acabo de dar el primer mini combo para darles una idea, ¿no? De cómo la podemos utilizar. Muy poderosa esta carta, obviamente, como ya sabemos todos, es una criatura que puede removerse con cualquier cosa. La defensa de 3 obviamente es algo a considerarse porque hay muchas cartas que hacen daño. Sin embargo, de cualquier forma es una carta muy fuerte, puede ser muy divertida en el arquetipo de pilotos, en este arquetipo, ¿no? Que te decía que blanco-negro es lo que trae mucho para tripular y artefactos. Puede ponerse muy interesante, no creo que va a ser una carta divertida, insisto, tampoco creo que va a ser el tier 1, pero puede ser un mazo muy divertido y que te dé buenas partidas. Y vamos con la última de las cartas de colores, que es Tamiyo. No sé qué significa Completed Sage, pero por 5 de maná, ojo aquí que regresa este coste pirexiano. Yo no tuve la oportunidad de ir en el tiempo que se mandó el maná pirexiano, pero ya leí bastante al respecto. Y entiendo que en vez de pagar el coste, ya sea, aquí te dice que puede ser azul o verde, ¿no? En vez de pagar ese maná, puedes pagar 2 vidas, es decir, puedes bajarla por 4 y utilizar 2 vidas. Ojo, porque en la combinación verde, con cualquier carta, puedes bajarla en el turno 3 prácticamente. En turno 3, o sea, si tú bajas, por ejemplo, el posadero adinerado, es turno 2, te deja una token de tesoro. Para turno 3 puedes bajar a Tamiyo pagando 2 vidas. Entonces, un Placewalker de lealtad 5, tercer turno, ojo ahí, sobre todo con las habilidades. En el +1 puedes tapear algún artefacto criatura y no se destapea durante la siguiente fase de su controlador. Bien, bastante interesante. Aquí es donde viene la parte dura de la carta. Exilia un permanente que no sea tierra de coste de maná de X o menos desde tu cementerio. Creas una ficha que es una copia de esa carta. Entonces, ¡pum! A mí yo viene con mazo, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que en el set anterior salieron muchas cartas verde-azul que están haciendo moler las cartas, es decir, las llevan de la biblioteca al cementerio. Y también muchos efectos poderosos de que si regresan o salen del cementerio, pues desatan algunos otros efectos. Por ahí hay una rana que está medio loca que hace efectos en el... También el sauce que tienes +1/+1 cada vez que una criatura deje el cementerio, ¿no? Ya sea en cualquier lugar, regrese a la biblioteca, se exilie o regrese al campo de batalla, cualquier lugar le da +1/+1. Entonces, hay muchos combos que se pueden hacer con Tamiyo. Obviamente es una carta bastante poderosa, ¿no? Ya decía yo, tiene efectos muy interesantes, sobre todo en un mazo de tipo ramping puede funcionar. Si el ramping también tiene que ver con regresar las criaturas, bueno, muy importante. Y en el -7 creas el libro de Tamiyo, el legendario incoloro artefacto, que tiene los spells que tú controlas, los hechizos que controlas cuestan 2 menos y además simplemente con girarlo robas una carta. Entonces entra con 5, al darle +1 lo empiezas a proteger y si tienes cómo llegar al +7 que te va a costar 2 turnos, 3 turnos para el tercero darlo, tienes una carta que va a robar permanentemente y que además te va a dar ramping. Entonces, una carta bastante poderosa con efectos devastadores. Habrá que ver qué tanto se puede acomodar en el metajuego porque los colores, creo que los colores en términos generales no le ayudan. Me parece que algún verde, tal vez verde negro sería comparable, ¿no? Pero
verde azul puede verse bastante bien. Creo que esta carta muy bien. Le pones 100 aquí de que esta carta viene con mazo también. Y puede haber mucho juego. Aunque pues como ustedes saben, las cartas multicolor por la restricción de colores, siempre hay que tener más cuidado porque se restringen bastante en el modo. Ahora sí. Vamos ya prácticamente a cerrar este video. No se me duerman, ya casi acabamos. Vamos con las tierras. Vamos a ver qué están las tierras. Las tierras están muy poderosas. Voy a comenzar con esta carta que tampoco sé qué. Courtyard, que es como campo. El campo trasero, el patio trasero, algo por el estilo. Cuando entra en el campo de batalla, escoges un tipo de criatura. De entrada, la carta te da un maná incoloro si tú la giras. Pero si tú la giras, puede agregar un maná de cualquier color siempre que lo utilices para invocar criaturas del tipo que señalaste o activar habilidades de las criaturas de los colores escogidos. Entonces, 5 estrellas para esta carta. Hay muchos mazos tribales en este momento, muchos, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar en los humanos que les cuesta mucho trabajo la base de maná. Esta carta es súper poderosa. Sé que los vampiros tienen la finca de los Voldaren, que es muy fuerte, pero también hace daño. Esta carta es sumamente poderosa. Entonces, me parece que esta carta va a ser se va a jugar toda la temporada mientras se pueda jugar. Caben muchos mazos. Todos los mazos que tengan que ver con tribus van a tener que tener 4 copias obligatorias de esta carta. Y además es una carta poco frecuente. Entonces, excelente alternativa para cuando no tienes muchas tierras de colores o tierras multicolor raras. Esta carta te va a ayudar mucho para completar esos mazos tribales. 100% recomendada, nada más que decir. Y voy a terminar, que es prácticamente el video y es la última lámina que traigo de presentación, porque traemos las últimas tierras. Metí todas las tierras en este pool porque, vamos, cada una de ellas hace algo diferente, pero todas van por la misma idea, que son las tierras que se pueden canalizar. Channel es una habilidad que pagando el coste la puedes descargar y desata un efecto. Hay una por cada color. Ustedes saben que Magic siempre saca como bloques, obviamente para tratar de nivelar un poco la fuerza en términos generales de los mazos. Y en el caso de estas tierras, se volaron la barra. Oseihu, que es la tierra verde, entra, te da mana verde. Ojo, una de las cosas más importantes y que quiero que noten es que las tierras, ninguna entra girada. Todas entran enderezadas y dan el maná del color que corresponde. Si tú la descartas, puedes destruir un artefacto, encantamiento o tierra no básica que controla un oponente. Si lo haces, ese oponente busca en su biblioteca una tierra que comparta algún tipo de tierra con el que se destruye. La pone en el campo de batalla y luego baraja. Esta habilidad cuesta 1 menos por cada criatura legendaria que controla. Es un efecto sumamente poderoso. Luego está Takenuma, la tierra negra. Cuando tú la descartas, mueles 3 cartas y entonces regresas una criatura o Planeswalker de tu cementerio a tu mano. Te cuesta 1 menos activar esta habilidad por cada criatura legendaria. Está Otawara, la carta azul. Cuando tú la descartas por 4, regresa un artefacto, criatura o encantamiento o Planeswalker a la mano de su propietario. Tema por 1 menos. Te cuesta 1 menos por cada criatura legendaria que controla. Está luego Eiganjo, el sillón del imperio, supongo, que por 1 blanco, pagando, 1 blanco te da 1 blanco, y por Channel 3, descartando esta carta, le hace 4 daños a una criatura atacante o bloqueante. En mi sistema te cuesta 1 menos por cada carta legendaria. Finalmente tenemos a Soken-san, que te da 1 rojo, y por 4 puedes descartar Soken-san y crea 2 criaturas 1/1 incoloras espíritu y tiene la habilidad de prisa hasta el final del turno, cual te cuesta 1 menos castearla por cada criatura legendaria que tenga. Bueno, de estas tierras he leído todo tipo de comentarios, que si son buenas, que si no son buenas, que si valen la pena, que si no valen la pena. Lo voy a decir en este video. Necesitas tener 4 copias de cada una de ellas en cualquier mazo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia habría entre que metieras, por ejemplo, una montaña a Soken-san? Absolutamente ninguna. Y por el contrario, si tú metes Soken-san, en algún punto del juego te puede funcionar. No estoy diciendo con ello que siempre la vayas a utilizar. Sé que 4 de maná para 2 criaturas 1/1, pues si tú vas a utilizar un hechizo de este tipo, pues obviamente es un hechizo muy malo.
Pero ahora lo que voy es la versatilidad que te dan estas cartas. Es decir, yo la puedo utilizar si la necesito como la habilidad de Channel, o la puedo utilizar como tierra, y no me quita nada en absoluto tener las 4 copias. Porque si voy a meter 4 montañas, ¿qué diferencia puede haber? Salvo que mi mazo sea nevado. Si mi mazo es nevado, pues me quita espacio de tierras nevadas. Pero de ahí en más, las 4 copias son prácticamente obligatorias, señor. Te voy a poner otro ejemplo. Otawara, ¿no? Otawara es una tierra azul. Primer turno tengo Otawara en mano, pues obviamente voy a bajar como una tierra. Pero si en turnos posteriores tengo algún efecto que necesite regresar a alguna carta, voy a utilizar Otawara. Lo propio para las demás. Me parece que las más poderosas, en mi perspectiva, son la blanca y la negra. Que decía yo, están pegando con martillo, ¿no? Takenuma es una locura. Hace 1000 de cartas, que para el negro es una super habilidad. Y además te regresa una criatura o un Placewalker a la mano. O sea, ¡boom! Muy poderosa, muy poderoso el efecto que está haciendo Takenuma. E Ingajo, la carta blanca, construye una carta, una criatura de coste 4, hace 4 años una criatura atacante o bloqueante por 3 de mana. Entonces, efectos sumamente poderosos. Yo te decía, ¿no? ¿Qué te quita sacar una tierra básica y meter una de estas? Nada en absoluto, no te quita nada, y al contrario te va a dar mucho valor dentro del mazo. Entonces, en mi opinión, de todas las cartas del set, de todas las que hemos visto, de todas las que van a salir incluso, las mejores cartas son estas tierras. Así. Sé que es una opinión personal, obviamente ustedes tendrán sus propias opiniones, pueden obviamente expresarlas, platíquenme en los comentarios si me estoy volviendo loco, si ya la pérdida de pelo me está llevando al manicomio, pero tomen en cuenta lo que les digo, ¿no? O sea, ustedes solo piensen en eso. En algún momento del juego la tierra te puede funcionar para algo y no te quita absolutamente nada tenerla. Además, una cosa importante, la habilidad de canalizar no puede ser contrarrestada porque no es un hechizo, estás haciendo una habilidad de la carta propia. Entonces, es una parte muy importante que si tú estás jugando en un mazo control, puedes, por ejemplo, poner a las criaturas de espíritu, regresar la carta a la mano, cualquiera de los efectos que tienes, y no puede ser contrarrestada ni puede ser bloqueada porque es una habilidad. Entonces, muy importante e interesantes estas cartas de tierra que de entrada, como les dije, si no tienes alguna razón para meter alguna tierra básica, esta carta siempre va a ser mejor que cualquier tierra básica que vayas a. Entonces, si piensas gastar tus comodines, si no sabes en qué gastar tus comodines, te sugiero que utilices las tierras que estamos aquí, este ciclo de tierras nuevas legendarias que están bastante interesantes. Obviamente la pega es que es legendaria, bueno, pues a lo mejor si no quieres meter las 4 copias, metes 2 o 3, ¿no? Pero muy bien, este nuevo ciclo de tierras, interesantísimo. Si ya lo tienes, pues lo puedes poner arriba y utilizar su habilidad. Muchas partes muy interesantes de las tierras. En fin. Bueno, ahora sí, ya me extendí demasiado. Espero que no los haya dormido. Espero que haya sido de su interés. Obviamente, pues la intención del video, como les dije, no es como revelar nuevas cartas. Solamente es tratar de platicar un poco, generar un poco de polémica. Y bueno, pues ya los estaré leyendo en los comentarios. Vamos a ver qué nuevos mazos traemos. Déjenme en los comentarios si es que qué mazo les interesaría ver en un principio. Me encantaría saber cuáles son los primeros mazos que quieren ver. Eso siempre me ayuda. Como saben, leo todos los comentarios, respondo todos los comentarios. Y cuando me dejan sugerencias, me gusta atenderlas lo antes posible. Entonces, sobre todo ahorita me interesa que ya viene Kamigawa, cuáles son las estrategias o cartas que quieren ver primero. Porque esto obviamente me va a ayudar a darle dirección al canal. Como siempre les digo, pues el canal es para ustedes. Entonces la intención es que el contenido sea de su ayuda. En fin, con esto me despido, les agradezco mucho el haber compartido tiempo conmigo y, como siempre, les deseo que tanto en su vida cotidiana como en Magic Arena, las cartas siempre se acomoden en su favor. Hasta la próxima.